La felicidad suma y deseada. El cielo. Es un hecho que el ser humano se interroga de continuo por su origen y por el destino final de su existencia. El origen y el fin de su vida, de dónde venimos y a dónde vamos. Son dos cuestiones que condicionan el mismo ser del hombre. Es cierto que al individuo, en la existencia cotidiana, el tema del origen le resulta menos problemático, pues de ordinario está ligado a las raíces de su respectiva familia. La respuesta, vamos a ninguna parte, además de ser una frivolidad, no produce contento alguno. Por el contrario, idear un futuro más pleno que el desarrollado durante la existencia mortal satisface los deseos de felicidad que el ser humano busca sin encontrarla. El hombre se resiste a creer que el largo camino de su vida acabe en una tumba, en el polvo, en la nada. En su vida ordinaria, en todas sus acciones y deseos, la persona humana se propone siempre determinados fines, hasta el punto de que se le ha definido como un ser teleológico, o un buscador de fines. Ahora bien, es lógico que entre esa suma de fines inmediatos que a diario el hombre se propone, se sienta la necesidad y la urgencia de cuestionarse acerca de cuál es el fin último de su existencia. Y dado que el ser humano es un hambriento buscador de la felicidad, en consecuencia lógica busca con ansiedad cuál es este fin último que le ofrece un estadio final feliz. La respuesta cristiana, además de alentadora, es la más optimista que cabe esperar. Al hombre que es un fiel a su condición de ser humano, le espera un estadio último y definitivo de felicidad, que se le denomina el cielo, el cual describe como la suma de todos los bienes con la ausencia de cualquier mal. La respuesta cristiana no puede ser otra, pues sí, Dios está en el origen del hombre, también tiene que estar al fin de su vida. Y si en su origen el Creador se lució al crearle a su imagen y semejanza, al final Dios tiene como coronar su obra, por lo cual en el cielo el hombre llegará a su plenitud. Será Dios con Dios. La felicidad, deseo originario y último de la persona. Que la felicidad es la aspiración máxima del ser humano es una constante en la historia de la humanidad y se repite en la biografía de cada uno de nosotros. Añade que la felicidad se requiere por sí misma y no por razón de otro bien, pues ella misma es la causa de todos los demás bienes, puesto que es el bien deseado por sí mismo. Previamente es necesario, sin precipitación y sin negligencia, determinar en qué consiste vivir y bajo qué condiciones se alcanza esta meta. Se reconoce sin duda que la felicidad es el mayor y el mejor de los bienes humanos. Unos creen que la felicidad es un bien evidente y visible, como por ejemplo, el placer, la riqueza, los honores. Para otros es distinta la respuesta a esta cuestión, y aún a menudo varían en el mismo individuo. Por ejemplo, cuando está enfermo, da sus preferencias a la salud. Si es pobre, las da a la riqueza. Los que tienen conciencia de su ignorancia escuchan con admiración a los que hablan bien sobre sus pretensiones. Algunos, por el contrario, creen que por encima de todos estos bienes hay otro que existe por sí mismo y que es la causa de todos los demás. Es posible que en apariencia algunas de sus conclusiones pueden ser discutidas. Sin embargo, el conjunto de su doctrina se avala cuando se logra comprender qué es realmente el hombre y cuál es la felicidad requerida a su dignidad de persona. De lo contrario, la felicidad se trivializa, tal como ocurre en abundantes programaciones sociales de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Modos de alcanzarla. El filósofo Karl Jaspers habló de verdades límite, o sea, aquellas que enuncian realidades decisivas en la existencia humana, pero que no es fácil precisarlas conceptualmente, y más difícil aún es conquistarlas y poseerlas. Pues bien, en el catálogo de estas realidades inalcanzables se encuentra la felicidad. Por ello, cabría concluir que la felicidad es una verdad límite, o sea, rica y misteriosa, al tiempo que no resulta fácil lograrla. En realidad, la felicidad, más que definirla, se experimenta.
En la vida ordinaria se constata que sabe más de ella el hombre feliz que el intelectual que busca definirla. Ser feliz es una realidad humana profunda, quizá la más radical de las experiencias que le es dado disfrutar y gozar a la persona. Primero porque es ardientemente deseada y segundo porque cuando se alcanza se disfruta profundamente de ese ideal conseguido. Ahora bien, ¿cuáles son esos bienes que producen felicidad? La primera respuesta es una obviedad. Se trata de un bien y no de un mal, y dado que bien y mal hacen relación al actuar humano, son felices aquellos que hacen el bien y el contrario no les será dado alcanzar una vida feliz a quienes apuestan por actuar moralmente mal. No cabe negar que algunos se pueden sentir felices al disfrutar de ciertos males. Eso se explica porque en determinado estado personal, dichos males representan un bien para el que en sí actúa. Sin embargo, esa apariencia de bien, dado que tales acciones en sí mismas no están de acuerdo con el ser de la persona, pronto o más tarde originan en el individuo grandes insatisfacciones, que le anulan lo que en un principio le produjo cierto placer. Por ello, cabe afirmar que el mal pasa factura, y en algunas ocasiones tal factura es impagable, pues ocasiona males irreparables. En tales conductas se refleja este equívoco, se confunde el placer con la felicidad, y mientras que el placer tiene un breve efecto momentáneo, pues se consume en sí mismo, y apenas toca la epidermis del individuo. La felicidad produce un bienestar más profundo, que se instala en lo más íntimo de la persona. Y como escribe Julián Marías, tal confusión proviene de la falsa idea que se tiene de la persona humana, reducida a mera corporeidad. Es lo que está sucediendo en gran escala en nuestra época, por la sustitución creciente de las vigencias fundadas en la noción de la persona, por otras en que se opera la reducción al mero organismo. Por eso se desdibujan los contenidos personales de la vida. Por ejemplo, el capital felicidad, sustituido por el placer o el de bienestar, reducidos al presente a la dimensión psíquica del hombre, mientras que la felicidad afecta a la persona misma y consiste primariamente en el futuro, en ir a ser feliz, con el ingrediente inevitable de la inseguridad. Aristóteles insiste en fijar la felicidad en el resultado que acompaña el buen comportamiento, pues argumenta que existe una íntima armonía entre el buen actuar y el estado feliz, y lo compara con el buen funcionamiento de los instrumentos artesanales que alcanzan su objetivo cuando cumplen su fin para el cual han sido creados. En paralelo, argumenta el hombre alcanza su final feliz cuando actúa de acuerdo con lo que realmente es. Decir que la felicidad es lo mejor parece ser algo reconocido unánimemente, pero es preciso exponerlo con más claridad. Esto se alcanza si se consigue determinar lo que es propio del hombre. En efecto, así como en el caso del flautista, del escultor y de cualquier artesano, y en general de todos los que llevan a cabo una actividad. Parece que lo bueno y el bien están en la función. Así también en el caso del hombre, hay una función que le es propia. Pues bien, lo propio del hombre es actuar conforme a la recta razón que se identifica con el buen actuar, lo cual conduce a la práctica de las virtudes. No es de este lugar detenerse más en la doctrina aristotélica sobre la felicidad. De momento, cabe concluir que de la explicación filosófica sobre la naturaleza de la felicidad de este importante filósofo, se deducen estas dos conclusiones muy generales. Primera, la felicidad es el bien supremo al que aspira el hombre. Y hablando en absoluto, el bien perfecto es el que debe siempre posponerse por sí mismo y no en razón ajena a él. Este bien es la felicidad que en efecto la buscamos siempre por sí misma y nunca por otra razón ajena a ella misma. Segunda, existe una íntima relación entre el bien y la felicidad. Por ello, hacer el bien provoca la vida feliz, al tiempo que cuando se opta por el mal se ocasiona el estado ánimo contrario, que se expresa con los términos de desaventura y desasosiego, o sea, de infelicidad. Más en concreto, según Aristóteles, la felicidad es el supremo bien y obrar del bien,
equivale a vivir bien, lo que conduce inexorablemente a una vida feliz. Con esta doctrina, Aristóteles ha sabido interpretar evidencias inmediatas de todos los hombres, en todos los tiempos y de las diversas culturas. Y la experiencia personal lo confirma, de modo que sus afirmaciones y sus argumentos expuestos a la sociedad griega de su tiempo tienen validez para los hombres de la cultura actual. ¿Quién se atreverá a negar que la persona de bien sea feliz? Al contrario, que el descontento y la infelicidad acompañan a quien está envilecido por el mal. En resumen, la importancia de la felicidad unida al recto actuar de la existencia humana cuenta con la valiosa afirmación de la poesía, de la filosofía y de la teología. Asimismo, las páginas más bellas de la literatura universal se han escrito para ensaltar la felicidad de la persona humana. En su actuar, en la variedad de sus acciones, el hombre busca ser feliz. Por ello, al final de nuestras reflexiones, cabe hacer esa triple conclusión. Primera, el hombre no puede menos que desear una vida feliz. Es un buscador de felicidad y la busca con marcado anhelo porque brota de la aspiración más profunda de su mismo ser. Segunda, según la convicción de los representantes más destacados del saber occidental, la felicidad a la que aspira todo ser humano está unida al bien obrar y éste ocasiona la vida feliz, cuyo cénit se realiza cuando alcanza una relación última y amorosa con Dios. Tercera, ante estos dos hechos difícilmente refutables, la opinión contraria no encuentra argumentos convincentes, pues apostar por el mal y por la infelicidad roza en lo absurdo. Nadie se apuntaría a esta escuela que niega una aspiración tan marcada en la existencia de cada ser humano, pero el pensamiento cristiano va más allá, pues la esperanza de una vida feliz tras la muerte, o sea, el cielo, representa la afirmación más rotunda a favor de la vida. Si el hombre expresa un gran amor a la vida antes de la muerte, este amor a vivir no puede fraccionarse, pide continuidad. No deseamos el cielo porque nuestro vivir terreno sea un infierno, sino porque el abismo de felicidad terrena aquí nos hace desear la felicidad plena en el cielo. En tal supuesto, el cielo es aval de que tal afán de vivir es válido en sí mismo, y al mismo tiempo confirma que con este amor a la vida debe prolongarse tras la muerte, puesto que la vida por sí misma es un bien, más aún es el bien, pues Dios no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Y si el hombre anhela y busca con pasión una vida feliz, ese anhelo, dado que no se realizará en esta vida, deberá cumplirse en la otra. La felicidad no lograda en la biografía temporal debe alcanzarse en la vida eterna ya lograda, o sea, en el cielo. Es una palabra. El hambre de felicidad del hombre es tal que solo puede ser colmada en el cielo. Es posible que estas reflexiones no encuentren aceptación en quienes razonan, desde un biologismo irracional, pero es evidente desde una lógica rigurosa y más amplia en la cual se entruscan la razón y el corazón, o mejor, el instinto del corazón, tal como se expresa en la Constitución Gaudium et Spes. Sobre todo, tiene la garantía en el cumplimiento de los planes del Dios revelado, tal como lo propone la fe católica.